es sofisticado. El mejor ejemplo, como todos saben, es la primera colonia en Estados Unidos, Massachusetts. Su carta fundacional es de 1629. Establecieron su escudo en el que aparecía un indio apuntando su lanza hacia abajo y un pergamino saliendo de su boca que decía: venid a ayudarnos. Así que los colonos que iban allá a quitarle sus tierras y exterminarlos estaban convencidos de que estaban respondiendo a ese llamado de auxilio, y esa actitud sigue en la actualidad. Cada agresión, intento de sometimiento tiene la misma inspiración. Otros países imperialistas como Francia tienen actitudes similares, pero está mucho más arraigada en la cultura y creencia estadounidense. Todo se justifica, lo más que puede pasar es que se cometan errores. Eso es también como una guerra psicológica, una manipulación de la realidad para dar esa impresión. Es importante entender que es aceptado internamente. Por ejemplo, no se puede hacer un comentario crítico sobre cualquier acción de Estados Unidos. Obama, por ejemplo, es muy elogiado por ser uno de los principales críticos de la guerra en Irak. ¿Cuál fue su crítica? Dijo que era un error garrafal estratégico. Asumió la misma posición que asumió el Estado Mayor alemán después de Stalingrado, o la posición de los rusos sobre Afganistán a principios de los 80. Y no lo llamamos crítica cuando es de nuestros enemigos, lo llamamos servilismo al poder. Pero en nuestro caso, los liberales progresistas lo llaman oposición principal. Y se puede ir más allá y estar aún dentro del marco doctrinal básico, y viene de esa autopercepción de nobleza, de la misión divina de civilizar al mundo, elevarlo a un mayor nivel. Entonces, el sometimiento y la militarización son considerados primordiales, y de hecho, en el caso de América Latina, la izquierda condena a Bush por no enfocarse en América Latina, por no cumplir con la misión civilizadora. No es sorpresa entonces la acción de Obama. Y es un proceso cuyo ritmo está aumentando rápidamente. Es parte de estas razones, y en parte porque los problemas son más apremiantes. La llamada marea rosa es considerada un verdadero peligro. De hecho, el gobierno de Estados Unidos está apoyando gobiernos que hace 40 años habría derrocado. El gobierno de Brasil, por ejemplo. Las políticas de Lula no son tan diferentes de las políticas de Goulart o a principios de los 60, cuando el gobierno de Kennedy inició un golpe militar e instaló el primer estado de seguridad nacional, estilo neonazi. Y ahora es un país amigo, porque todo el espectro se ha desplazado tanto que ahora Estados Unidos debe apoyar al tiempo de gobierno que antes habría derrocado y, por supuesto, tratar de someter a los otros. Hablábamos de eso específicamente, porque está el tema del aumento de la presencia militar estadounidense en Colombia, que ha causado tensión en la región. El gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, Obama, sostienen que esto es un asunto bilateral, que eso no es una ocupación o un establecimiento de nuevas bases militares, es un acuerdo de cooperación en seguridad. Pero algunos de los detalles que sabemos, aparte de las 3 bases que Estados Unidos ya ha ocupado bajo el Plan Colombia y más de una docena de estaciones de radar, es que definitivamente tendrán acceso a 7 bases, una de las cuales en Palenquero les dará acceso aéreo a todo el hemisferio, que no tenían anteriormente, con gigantescos aviones militares de cargo
17. Y más allá de eso, está el tema de lo que Estados Unidos llama defensa interna en un país extranjero, con la que entrenan Fuerzas Armadas colombianas, equipo comando especiales, Fuerzas Especiales, la Policía Nacional Colombiana, los entrenan, los comandan, los controlan, y ahora existe la posibilidad de una reubicación de la Escuela de las Américas, ahora llamado WINSAC, en Colombia, para empezar el entrenamiento en otros países de la región. El próximo viernes 28 habrá una reunión de presidentes de UNASUR en Argentina para tratar este tema, que muchos dicen que es una amenaza para la estabilidad regional. Pero hay naciones que mantienen la posición de que hay que respetar la soberanía colombiana. Con gobierno apoyado por Washington, como Brasil, y con el golpe en Honduras, que ha sido visto como un ataque contra los países del ALBA. ¿Es esta ocupación o ampliación de presencia militar en Colombia un intento de dividir e impedir un mayor progreso de la integración latinoamericana? Primero, mediante la promoción de estos conflictos entre naciones, aparte del conflicto entre Colombia como gobierno de derecho y Venezuela como gobierno de izquierda, con países como Brasil o Chile, que pueden asumir una posición más ambigua o neutral en cuanto al respeto de la soberanía colombiana, que se oponen a la expansión militar estadounidense, pero sin llegar a condenarla. Hablar de soberanía colombiana es un chiste. El Plan Colombia, creado por Clinton, es una intervención agresiva en los asuntos internos de Colombia que ha tenido consecuencias. Hay un pretexto, y el pretexto es la guerra contra el narcotráfico, pero es solo un pretexto y no se puede tomar en serio. Y el establecimiento de las bases militares en Colombia es una reacción al hecho de que Estados Unidos ha perdido su posición militar en otros países. Ecuador desactivó la base en Manta, que le daba a Estados Unidos gran capacidad de vigilancia aérea en la región. Paraguay era una especie de base militar estadounidense y eso ya se acabó. Tenían que reconstruirla en otra parte y Colombia es el único país donde podían hacerlo. El golpe en Honduras es parte de otro proceso. Centroamérica había sido tan devastada por las guerras contra el terrorismo de Reagan que no era parte de la tendencia de la llamada marea rosa hacia la integración latinoamericana. Honduras estaba en el camino de la integración y bueno, ahora ya no. Ellos creen y en realidad se ha expandido en Centroamérica. Nicaragua es otro caso. Todo esto me parece que es un intento de recuperar la posición tradicional. Incluso antes, hace 10 o 15 años, el entrenamiento de oficiales ha aumentado rápidamente y ha cambiado. Ahora el entrenamiento es en tácticas de infantería. La idea es crear fuerzas paramilitares. No están entrando policías de tránsito. El control de la ayuda oficial ha cambiado del Departamento de Estado. Ahora está en manos del Pentágono, que es un cambio relevante. Cuando estaba bajo el Departamento de Estado tenía al menos en teoría supervisión del Congreso, que quiere decir que había condiciones que había que cumplir sobre derechos humanos, por ejemplo, que no se implementaban mucho, pero eran una limitación a posibles abusos, pero bajo el control del Pentágono no hay reglas, todo es válido. Y se ha aumentado el presupuesto de defensa. El presupuesto es enorme y sigue aumentando. Cada año. Es muy ilustrador ver lo que ocurrió cuando desapareció la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo estaba justificado para defenderse de los rusos, sin importar qué delgada era la línea de defensa, como la invasión a Granada. Era para defenderse de los rusos.
Eso tenía un nivel mínimo de credibilidad hasta 1990. Después no tuvo ninguna credibilidad. Entonces la OTAN debió desaparecer. Si la preocupación era legítima, la OTAN debió ser desmantelada en lugar de expandirla. En 1990, Gorbachev hizo una concesión increíble a Occidente. Permitió la entrada de Alemania unificada a la OTAN, una alianza militar hostil